Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos 24 horas en Quito a Ernesto Pazmiño, subsecretario de Derechos Humanos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, Carlos Acoto, reportero de Noticias 24 horas, realizó un amplio recorrido por los centros carcelarios, los centros de rehabilitación del país, y lo que pudo ver y nos ha mostrado es realmente preocupante. La constante, una seguridad vulnerable. Hemos podido ver imágenes como las que quisiera compartir a continuación, donde se ve cómo es tan sencillo ingresar armas y donde llegan los internos a asesinarse entre ellos dentro del recinto carcelario. Hemos visto en ese caso un interno que ya ha cobrado la vida de otros 3 estando tras las rejas, y se habla de una falta de reacción o inacción por más de 10 minutos, 15 minutos. Entonces es un tema que llama la atención y uno se pregunta cómo es posible que ingresen armas, cómo es posible que los internos se estén matando entre ellos. ¿Cómo explicar lo que está sucediendo en los centros de rehabilitación del país, doctor? Bueno, usted ha dicho una verdad. En las cárceles del país se están matando. En estos 2 meses del año 2019 tenemos ya 4 personas fallecidas en las cárceles del país. Uno de los graves problemas es la inseguridad en las cárceles. Esta inseguridad se da de manera principal en las cárceles grandes, en las cárceles regionales, esas cárceles que embodegan a más de 6.000, 8.000 presos. Para darle un ejemplo, el complejo penitenciario de Guayaquil tiene 18.000 presos. En esos grupos hacinados, en esas cárceles hacinadas, inclusive la seguridad se vuelve muy vulnerable. Las mafias actúan, corrompen a guías, corrompen a funcionarios públicos, y las armas entran con facilidad, la droga entra con facilidad, los cuchillos y todo tipo de objetos prohibidos ingresan. Ese es uno de los retos de esta administración, de terminar con la corrupción y de terminar con estos sistemas inseguros que existen en las cárceles del país. Bueno, y precisamente el año pasado, cuando usted asumía sus funciones y hacía como un análisis macro, usted decía que dentro del sistema de rehabilitación social se optó por privilegiar la seguridad, dando mayor cabida a tener guías, a tener policías que son prestados porque cumplen una función que quizás no les compete estar dentro cuando deberían estar en el exterior de la penitenciaría, y que sin embargo no habían psicólogos ni psiquiatras, y si los hay, muy pocos. Pero ya usted mismo lo ha reconocido aquí, se ha logrado ver cómo esos guías son parte, incluso a veces protagonistas de esta corrupción. Hemos visto en los reportajes cómo extorsionan a los mismos internos pidiendo dinero, cómo los proveen de drogas, y ahí quisiera que escuche lo que dijo específicamente el día de ayer el subsecretario particular de la Presidencia en este espacio, Juan Sebastián Roldán, al respecto. Janet, en general lo que encontramos nosotros después de 10 años es como un gran nudo gordiano que vamos soltando poco a poco, y el nudo sigue. Si fueron 10 años de construir absurdos y barbaridades, yo creo que el secretario de Rehabilitación Social, Ernesto Pazmiño, tiene que sentarse aquí y responderle al país. A mí como ciudadano y como funcionario, escuchar la explicación de que un guía penitenciario que permitió que se venda droga o vendió droga sigue trabajando por la LOCEP me parece inexplicable. Y el que cobra no, pero nosotros como gobierno, no, yo eso le garantizo, el presidente de la República eso no lo tolera de ninguna manera. Si es que le ampara la LOCEP, es mucho más grave que esté cometiendo un delito. Tiene que salir, tiene que responder a la justicia, y el secretario de Rehabilitación Social tiene que responderle al país, porque no se trata de, ay, la LOCEP, ¿cuál LOCEP? Nosotros tenemos que garantizar la seguridad de la gente y garantizar la seguridad de los PPLs. Bueno, y ahí él decía que usted tenía que responderle al país sobre ese tema de que estos guías que están comprometidos en hechos de corrupción sigan trabajando a propósito de que se acogen o están amparados por la LOCEP. ¿Cuál sería ahí su respuesta, doctor? Dos temas se topan en la respuesta que da Juan Sebastián Roldán. La primera, aquella que dice con toda razón, en los 10 años anteriores se construyeron absurdos. La construcción de estas megacárceles era técnicamente inapropiado. Yo en el 2013 me opuse a la construcción de estas cárceles, porque lo único que producían es hacinamiento e imposibilitaban implementar un proceso de rehabilitación y reinserción social serio y técnico. Y segundo, creaba estos problemas de inseguridad. Mire, yo estoy desde el 15 de noviembre en el cargo que me encargó el señor presidente de la República. En menos de 2 meses
hemos desvinculado a total 15 agentes de seguridad penitenciaria que cometen estos actos de corrupción. Hay momentos en que un guía comete un delito, por los derechos que la Constitución establece, no puede ser desvinculado inmediatamente. Hay que iniciar un sumario administrativo, la Fiscalía tiene que iniciar un juicio penal, y eso hemos hecho. Tan pronto un guía penitenciario comete un acto delictivo, presentamos la denuncia correspondiente a la Fiscalía e inmediatamente, internamente, seguimos el sumario administrativo. Pero sigue trabajando en el interior y cumpliendo la misma función, sigue estando en permanente contacto con los internos mientras se realiza todo este proceso del que usted nos está comentando, doctor. Bueno, en los casos en que el juez ordena la prisión preventiva, inmediatamente nosotros activamos los sumarios administrativos y son destituidos. Pero hay casos como este. Mire, en la ciudad de Santo Domingo, en el vehículo del Ministerio de Justicia, 2 guías penitenciarios y el chofer trasladaban droga. La policía hace una requisa, les encuentran la droga en el carro del ministerio, en la llanta han camuflado la droga, se va a la audiencia de flagrancia y el juez dispone medidas cautelares alternativas. ¿Qué significa? Que pueden seguir trabajando hasta que el juez determine si son o no responsables. Mire, eso es lo que sucede, pero hay otros casos en que ordena la prisión preventiva e inmediatamente son desvinculados. Pero entonces, ¿cuál es la solución ahí para poder, de alguna manera, separar a estos elementos que en algunos casos incluso son captados de manera flagrante y que forman parte de esa red de corrupción? Ayer el ex subsecretario de Rehabilitación Social decía aquí, son los guías, son los directores, hay todo un sistema de corrupción enquistado. ¿Cómo van a lograr erradicar, acabar con esa corrupción que impera dentro de los centros penitenciarios? Mire, el tema del sistema carcelario se puede ir de las manos. Yo he dicho muchas veces de que están puestas las condiciones para de que aquí, en adelante, en cualquier momento pueda producirse un estallido. Yo estoy hablando con algunos ministros que tienen que ver con el tema, y estoy proponiendo la necesidad de declarar la emergencia en el sistema penitenciario. Una emergencia que nos permita, en unos 6 meses o un año, establecer ya mecanismos adecuados de seguridad en las cárceles, conformar la escuela de formación penitenciaria para establecer guías penitenciarios principalmente fundamentados en la ética y en la moral, lo que actualmente no existe. Y sobre todo terminar en las cárceles con la corrupción imperante. Es indispensable esta declaratoria de emergencia para recomponer totalmente este sistema bastante podrido que es el sistema de rehabilitación social. Y eso es precisamente lo que argumentaba el día de ayer en una entrevista en este espacio el ex subsecretario de Rehabilitación Social, el señor Ricardo Camacho. Él decía que esa fue la intención, abrir las puertas a nuestro medio de comunicación para mostrar una realidad que conllevara a que el mismo presidente de la República declarara el estado de emergencia debido a la situación, pero sin embargo eso conllevó a su salida del cargo. ¿Por qué se crean molestias a la hora de estos temas, doctor? ¿Por qué resulta incómodo mostrar esta realidad? No es incómodo, es necesario que la prensa, haciendo ejercicios de su derecho a la información, desnude estas realidades. Yo mismo, como director nacional de personas privadas de la libertad actualmente, he invitado a los medios de comunicación que me acompañen en este recorrido que estoy haciendo por las cárceles, porque hay muchas cosas malas, pero también hay cosas buenas. Mire, en el Centro de Rehabilitación de Archidona hay un proceso de autogestión, con criaderos de chanchos, criaderos de pollos, siembra de cacao, siembra de café, siembra de yuca, que puede convertir en centros de rehabilitación autosustentables y evitarle los gastos al Estado. Todo eso hay que conocer. El ingreso de la prensa a las cárceles es una política pública de esta administración. Yo he invitado a la prensa. No es cierto que al señor ex subsecretario
se le haya pedido la renuncia porque ha llevado a la prensa a las cárceles, ha encontrado corrupción. No, él no ha encontrado nada. Yo ya en el 19 de noviembre, es decir, a los 5 días que me posesioné, había manifestado que lo que encontré es mucha corrupción y que eso vamos a combatir. Al señor ex subsecretario yo le pedí la renuncia por su manejo desatinado en el manejo de la información que él tenía, que puede distorsionar las cosas, entorpece las investigaciones. Solo por darle un ejemplo, el ingreso de una ambulancia camuflada al Centro de Rehabilitación de Guayaquil, entregamos a la Fiscalía los videos con cadena de custodia, pero sin embargo él entregó a los medios de comunicación y eso entorpeció la investigación. Impidió de que se llegue a encontrar a los verdaderos responsables y sancionarlos. Yo le había pedido prudencia al señor. ¿Pero de qué forma lo impide, doctor? Porque hay imágenes, hay videos donde se capta, donde se ve quienes estaban en su turno controlando el ingreso y permiten que esta pseudoambulancia ingrese por la puerta principal para descargar una serie de objetos que están prohibidos dentro de la penitenciaría. Incluso se dice que ingresaron hasta mujeres. Sí, ese y muchos otros casos. Son varios los casos de corrupción. Hemos entregado a la función judicial, a la Fiscalía, la investigación de estos casos. Pero como se inicia una investigación previa, esa investigación previa es reservada. La policía y la Fiscalía impulsan una investigación. Pero si por otro lado nosotros entregamos a las redes sociales, hacemos públicos esos videos, esas versiones, eso entorpece las investigaciones. Es lo único que yo le había pedido al ex subsecretario, prudencia y sensibilidad en el manejo de estos temas. Lamentablemente él tenía una agenda propia, no coordinaba, un funcionario público no puede autogobernarse. Tiene otras autoridades a quienes reportar y eso él no lo hacía. No, tenía una dificultad extrema en trabajar en equipo. Esa fue la causa de la separación. No es que él ha descubierto la corrupción, se le ha sacado por que ha ingresado con la prensa. Eso es una deslealtad del exfuncionario. Usted ha resaltado que el sistema de rehabilitación es un fracaso, que ha venido siendo un fracaso y que se necesita una verdadera política penitenciaria. ¿Cómo están en el tema presupuestario? Porque quiero que me confirme si es real que se redujo el presupuesto, que el año pasado era de 131 millones, para 89 millones este año, dividido a las dos secretarías de las que usted está al frente. ¿Cómo van a manejar entonces ese tema cuando tienen incluso un presupuesto que se dice ha sido disminuido? Bueno, hay cosas que no necesariamente se deben hacer con dinero. En este caso lo que debe primar es la voluntad política de hacer un cambio en el sistema penitenciario. Eso implica un sistema de rehabilitación moderno, fundamentado principalmente en los ejes de educación, en los ejes laborales, en los ejes de salud, en los ejes de prevención del tema. Lo que queremos es lograr que los centros de rehabilitación social, que ahora son simplemente bodegas de almacenamiento de seres humanos, se conviertan en centros productivos, en centros de rehabilitación donde la vida sea más digna para las personas. Por más cruel que haya sido el delito que una persona ha cometido, hay una razón para darle un tratamiento adecuado, su humanidad. Entonces estamos planteando un nuevo modelo de gestión, una nueva política de rehabilitación social con visión de respeto a los derechos humanos, con visión de género y sobre todo que permita a estos centros regresar a la sociedad a personas que se reinserten adecuadamente a la sociedad, que tengan un trabajo adecuado, que puedan educarse dentro de las cárceles. No podemos sacar a personas afuera para que a las 2 semanas nuevamente ingresen, porque lo único que aprendieron es a cometer delitos. Tenemos que enseñarles a que aprendan a convivir. Pero ¿cómo se logra eso también cuando hay un problema real del que usted me hablaba al inicio? Un hacinamiento en todas las cárceles del país, en unas más, en otras menos, donde se quejan de un ambiente de insalubridad, se quejan de la comida que reciben. ¿Cómo trabajar también paralelamente en eso? Porque ya también usted mencionaba, en el gobierno anterior se mostraban en las sabatinas infraestructuras que parecían hoteles 5 estrellas, no se nos permitía el ingreso a nosotros, sino solamente veíamos las imágenes que se proporcionaban en ese momento, pero la realidad ha venido siendo otra. Hablamos de espacios de 2x3 donde hay hasta 15 internos
en ese mismo espacio conviviendo. Entonces, ¿cómo ir de la mano lo que usted habla como modelo de gestión, aplicarlo también en esta realidad que es la que hoy por hoy hay? El modelo carcelario, reitero, que se creó en el gobierno anterior, de cárceles enormes que embodegan a más de 6,000 personas, ha fracasado. Es necesario buscar otros mecanismos alternativos que permitan superar este problema. Mire, en estos 2 meses hemos hecho cosas muy buenas. El tema, por ejemplo, de los economatos en las cárceles. Es un negocio muy lucrativo. Millones de dólares de ganancia para una sola empresa. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos firmado un convenio de la sociedad, del sistema de economía popular y solidaria, los productos, y lo venderán a menor precio en las cárceles y dejan un porcentaje de ganancia para el sistema, para que nosotros podamos ese dinero reinvertir en la rehabilitación. Antes, todas las ganancias se llevaba una sola empresa. Ahora vamos a compartir las ganancias. Cosas como estas debemos hacer. Igual vamos a hacer en la comida, vamos a lograr de que sea mejor el servicio, trataremos de que las universidades, la academia se incorporen en nuestro trabajo para poder educar adentro a la gente. Las universidades tienen que crear. Doctor, ¿y el hacinamiento cómo lo van a evitar? Bien que usted me hace acuerdo del hacinamiento. Ese es el problema más grave. Esto ya depende de una coordinación que estoy planificando con el sistema judicial. Estoy pidiendo que sea recibido por el Consejo de la Judicatura para establecer mecanismos alternativos a la prisión preventiva. La ciudadanía debe acostumbrarse a que esos delitos pequeños no necesariamente vayan a la cárcel los autores. En otros países se han establecido mecanismos más humanos, pero más eficientes para el tratamiento de estos delitos pequeños. Solo le doy un ejemplo. Tengo un caso de un señor que mete la mano en la cartera de una chica en el bus, le roba $8, sin violencia, sin fuerza. Sin embargo, el señor, por los $8, fue condenado a 5 años de prisión. De esta gente está casi llena las cárceles. No digo que dejemos en impunidad este delito, no. No, lo que estoy diciendo es de que hay otros mecanismos más humanos, por ejemplo, una suspensión condicional del proceso. A este señor no le mandamos a la cárcel, pero le controlamos en libertad las condiciones que el juez le va a poner. Matricúlese en la universidad, consiga un trabajo, no salga de tal barrio, haga esta cosa. Y este sistema funciona a la perfección. Las personas no reinciden. Los que salen de la cárcel, ellos son los que reinciden. Por lo tanto, hay que encontrar mecanismos un poco racionales, un mecanismo de coordinación con las otras funciones del Estado y las cosas van a cambiar. Pero ¿está seguro de que va a funcionar? Porque ya se buscó un medio alternativo y era la colocación de grillete electrónico y lo que vimos es que realmente se convirtió en un rotundo fracaso. Gente a la que le colocaban el grillete que seguía delinquiendo fuera, otros que incluso se fugaron teniendo un grillete electrónico. Entonces, ¿qué garantiza que se va a poder dar un seguimiento a una medida como la que usted plantea? El problema es que las cosas se aplican inadecuadamente en el país. Yo soy el autor de la creación del grillete electrónico. Presioné mucho para que esto se incorpore en el COIP, pero la idea era diferente. La idea era aplicar los grilletes a la madre acusada de un delito que está dando de lactar, a la mujer embarazada, para las personas adultas mayores, para aquellas personas que cometen delitos pequeños que no conmocionan a la sociedad. ¿Pero en qué utilizaron los grilletes? Para los especuladores, para los que se roban los fondos públicos, para aquellos que es evidente que se van a fugar. Por Dios, eso no puede seguir sucediendo en nuestro país. El grillete electrónico es una forma humana y adecuada para deshacinar las cárceles, pero aplicadas correctamente. Los jueces tienen que estar orientados que el grillete se aplique a estas personas, a las mujeres que tienen hijos dando de lactar, no a los que se roban la plata del Estado, por favor. Y para ya concluir, doctor, solo quiero reafirmar a lo que usted me dijo y preguntarle si así lo hará, para poder
dar paso a la implementación de este cambio de modelo de gestión que usted propone y las ideas que tiene ahora para poner en marcha y dar un cambio al sistema de rehabilitación, va a tratar de impulsar el que se declare entonces el estado de emergencia de lo que usted me hablaba para evitar un estallido en nuestras cárceles? Esa es una de las alternativas. Yo espero esta otra semana hablar con el señor presidente, con la ministra del Interior, con todas las personas que tendríamos que articular este trabajo. De no ser posible la declaratoria de emergencia, estamos estableciendo este momento un nuevo modelo de gestión al interior de los centros penitenciarios para lograr realmente una rehabilitación verdadera y permitir de esta manera que las personas que salgan de la cárcel se reinserten positivamente a la sociedad y no vuelvan a delinquir. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los Desayunos de 24 horas. Gracias a usted. Gracias por acompañarnos. Al regresar del corte, nos va a acompañar ahora acá en el estudio en Guayaquil el analista económico, exministro de Finanzas, Fausto Ortiz. Junto a él analizaremos la proximidad de acuerdos con organismos multilaterales de crédito. Ya volvemos.